¿Conocés la historia del naufragio de los 10 veleros? En el año 1794, una flota de veleros mercantes ingleses partía desde el Caribe, puntualmente desde la isla Gran Caimán hacia Inglaterra. La flota iba liderada por un gran barco llamado Cordelia, el cual a unos pocos kilómetros de partir, choca de lleno con una formación de arrecifes y rocas provocando su hundimiento. Pero no termina ahí, porque mientras el Cordelia se hundía, sus tripulantes intentaban avisarles a los otros barcos de la flota que no pasen por ahí y que los rescaten por el otro lado, lo cual ninguno de estos barcos comprendió y fueron cayendo los 10 veleros uno a uno en esta trampa natural. Los habitantes de la isla Gran Caimán, al ver la tragedia desde la costa, tomaron sus botes y fueron en rescate de los tripulantes ingleses, logrando rescatarlos con vida a todos. Esta noticia llegó nada más y nada menos que hasta el rey Eduardo III, quien decidió como recompensa liberar de impuestos a los habitantes de la isla Gran Caimán. Hoy en día se puede encontrar una placa en la costa de Gran Caimán en recuerdo a una tragedia con final feliz que cambió la historia de los habitantes de la isla. ¿Conocés la leyenda del flautista de Hamelin? Se dice que ocurrió en el año 1284 en el estado federado de Baja Sajonia, Alemania, más precisamente en una pequeña ciudad llamada Hamelin. La ciudad se encontraba aterrorizada por una plaga de ratas, que no solo comían sus cosechas, sino que también traían graves enfermedades de la época a la ciudad. Los habitantes de Hamelin, ante la desesperación, contratan a un misterioso pero convincente forastero, el cual les ofrece terminar para siempre con la plaga de roedores utilizando únicamente su flauta. El flautista comienza a tocar una extraña melodía y, como por arte de magia, las ratas comienzan a seguirlo y él las guía directamente hacia el río, donde mueren ahogadas. Pero la historia no termina ahí, porque cuando el flautista regresa al pueblo para cobrar por su eficaz trabajo, los habitantes de Hamelin, en un acto desleal, deciden no pagarle. El flautista esa misma tarde promete venganza y se va muy enojado. Esa misma noche los habitantes de Hamelin escuchan desde sus casas una extraña melodía. Al día siguiente descubren que faltaban todos los niños del pueblo. Esta vez el flautista no se había llevado a las ratas, sino a los niños. ¿Conocés la historia de Seanie Bean? La historia transcurre en Escocia en el siglo XVI. Un joven llamado Seanie Bean, conocido por ser hijo del panadero, tiene una fuerte pelea con su padre y escapa del pueblo con una mujer. Ambos jóvenes rebeldes se dirigen rumbo a la costa del condado de Galloway, una zona de bosques y cuevas inhabitable en aquel entonces. El tiempo pasó y nunca los volvieron a ver, pero desde ese entonces comenzó a haber una serie de desapariciones en el pueblo. Al principio pensaron que eran animales salvajes, luego que el camino de la costa de Galloway estaba maldito. 25 años después, un caballero del rey pasa por el llamado Camino Maldito, donde es emboscado por varios hombres, niños y mujeres. Logra herir a varios, pero se cae del caballo y sus agresores huyen. El rey en ese entonces, James VI, envía una tropa inmediatamente para verificar la historia del caballero. Es ahí donde encuentran en una cueva llena de huesos y partes de cadáveres humanos a Seanie Bean con su esposa, 6 hijos, 6 hijas y 18 nietos producto del incesto. El clan de Bean había sobrevivido más de 25 años recurriendo al canibalismo. El rey ordenó la ejecución de Bean y toda su familia. ¿Conocés la historia del forajido que se convirtió en un par de zapatos? Esta historia nos lleva al lejano oeste. George Parrott era un maleante y miembro de una de esas bandas que asaltaban bancos, mataban personas y aterrorizaban a todo el que se cruza en su camino. En 1878 la banda de forajidos se disponía a realizar un gran asalto en un tren de Union Pacific, pero fueron descubiertos y terminaron escapando sin antes asesinar a varios trabajadores ferroviarios. La presión social contra el sheriff para atrapar a los bandidos era insostenible. Por esta razón, tal cual como vimos en muchas películas, se puso precio a la cabeza de cada uno de los integrantes de la banda. Al poco tiempo, George Parrott fue encontrado y condenado a muerte. Pero lo extraño de esta historia es que el forense del pueblo, el Dr. Osborne, solicitó el cuerpo del maleante para buscar el origen del mal. Lo que nadie tendría en cuenta es que el médico extirparía la piel del forajido y se fabricaría unos zapatos con ella. Pero no termina ahí, porque el Dr. John Osborne tiempo después es nombrado gobernador del estado de Wyoming. Y adivinen qué zapatos lucía en ese entonces. ¿Conocés la verdadera historia de los zombies? En la tradición vudú, un hechicero puede traer de vuelta a la vida a un difunto en forma de esclavo, un ser sin voluntad conocido como zombie. Esta creencia tiene mucha fuerza entre algunos habitantes de Haití, al punto de poner rejas en los mausoleos de sus familiares fallecidos para evitar a los brujos. ¿Pero es solo un mito? En 1937, una investigadora estadounidense viajó a Haití y comenzó a relacionar el mito con algunas drogas y sustancias de la zona, pero debieron pasar casi 50 años más para que se develara el misterio, cuando Wade Davis dio a conocer la historia de Clervius Narcisse, un hombre que fue encontrado trabajando como esclavo en una plantación luego de haber fallecido oficialmente 20 años atrás. Luego de una investigación se llegó a la conclusión de que los supuestos brujos vudú tenían un proceso de zombificación, en el cual drogaban a sus víctimas con una sustancia que los dejaba en un estado de coma, visiblemente muerto para los demás, para luego desenterrarlos y volverlos en sí con otra sustancia que extraían del pez globo y ellos llamaban polvo zombie. Esta provocaba un severo daño cerebral en la persona, anulando la voluntad y convirtiéndose en esclavo. Un mito no tan mito.
¿Conocés la historia del exorcismo de Annalise Mitchell? Seguramente muchos hayan visto la película El exorcismo de Emily Rose, la cual fue basada en un caso real, el caso de Annalise Mitchell. Ella era una chica normal que al cumplir 16 años comenzó a tener una serie de ataques con pérdida de conciencia. Fueron diagnosticados como un cuadro epiléptico, pero a medida que pasaba el tiempo y a pesar de tomar la medicación, los ataques eran cada vez peores. Annalise comenzó a realizar extrañas posturas y a hablar de una forma que parecía que no era una voz lo que salía de su boca, sino varias voces. Las voces se identificaban como distintos demonios que habitaban en ella. Lamentablemente ningún médico pudo diagnosticarla correctamente en aquel momento. Por esta razón sus padres comenzaron a creer en la idea de que Annalise estaba poseída y recurrieron a un sacerdote para que éste le realice un exorcismo. Lo cierto es que durante uno de los tantos rituales de exorcismo, en un estado lamentable, Annalise muere, ya sea por negligencia médica o por una cuestión que sobrepasó la fe. Los audios de aquellos exorcismos, conociendo el desenlace, son realmente perturbadores. Ja, das ist die Passage, ist uns klar, das Weihwasser muss wieder in die Häuser hinein. ¿Conoces el caso de la mujer enterrada viva? En el año 1674, en el pueblo de Basingstoke, ubicado en Inglaterra, vivía la señora Blandon, esposa de un importante comerciante de la época. Una noche, la señora Blandon, luego de beber unas copas de brandy, bebe además una poción que el médico le había recetado para dormir. Al parecer la combinación fue letal y la señora aparece a la mañana siguiente fría y sin pulso. El médico la declara muerta y recomienda enterrarla cuanto antes debido a las altas temperaturas. Al día siguiente, unos jóvenes que pasaban por el cementerio escuchan gritos pidiendo auxilio. Le cuentan a las autoridades y luego de insistir, deciden recién al día siguiente desenterrar la tumba de donde venían los gritos. Era la tumba de la señora Blandon. Al abrir el ataúd encuentran que la mujer sangraba por golpes autoinfligidos producto de la desesperación de estar atrapada en el ataúd. Había sido enterrada viva. Increíblemente la dan por muerta nuevamente y la vuelven a enterrar. Esa misma noche se vuelven a escuchar gritos. A la mañana siguiente desentierran nuevamente la tumba. Ahora sí estaba definitivamente muerta. A raíz de este y otros casos similares, se decidió en esa época poner una campana que se pueda accionar desde adentro de los ataúdes. ¿Conocés la historia del sastre que quiso volar desde la Torre Eiffel? Franz Reichel era un sastre austríaco que vivía en Francia. Un día llegó a la estación de policía para pedir permiso de arrojar un maniquí desde el primer piso de la Torre Eiffel, que serían unos 57 metros, con el motivo de comprobar su invento. Un traje que pesaba 60 kilogramos y que prometía desplegarse como una especie de paracaídas. El permiso le fue otorgado y el sastre comenzó a hacer propaganda del evento, el cual sería el 4 de febrero de 1912. Ese día, ante una pequeña multitud, incluidos periodistas, los cuales dejaron inmortalizado el evento, el sastre apareció él mismo con su excéntrico traje experimental y al subir a la torre dijo: "Quiero probar el experimento yo mismo, sin engaños. Quiero demostrar lo valioso de mi invención". Lo cierto es que el valiente sastre saltó de la torre, pero su experimento fue un rotundo fracaso. Reichel cayó directo al suelo, muriendo instantáneamente por el impacto. ¿Conocés la historia del hombre más alto del mundo? Nacido en Illinois, Estados Unidos, un 22 de febrero de 1918, Robert Wadlow pasaría a la historia con el récord mundial del hombre más alto del mundo. Y esto ya se lo veía venir desde que era un niño. Con tan solo 6 meses, Robert ya era un super bebé que pesaba 20 kilogramos y su crecimiento estaba fuera de control. A los 8 años ya medía 1,80 m y antes de cumplir los 15 ya había superado los 2 metros. El anormal crecimiento de Robert se debía a una hipertrofia de la glándula pituitaria. Lamentablemente en aquel momento no existía alguna forma de tratar a estos pacientes y Robert sufría fuertes dolores de espalda y piernas siendo tan solo un adolescente. En 1936 se unió a la gira de un circo que rodaba por diferentes estados del país. Lo llamaban El Gigante Amable. En 1940, debido a una mala pisada, Robert se lastima un pie, el cual se infectó causándole la muerte. Al momento de su fallecimiento medía 2 metros con 72 centímetros. Sí, seguramente llegaba al techo de tu habitación. A su funeral fueron casi 30.000 personas y hoy en día en su ciudad natal se puede encontrar una estatua a tamaño real del Gigante Amable. ¿Conocéis la historia de la fiesta de los globos que aterrorizaron Ohio? En el año 1986, en la ciudad de Cleveland, Ohio, se llevó a cabo la Balloon Fest 86, la cual tenía como objetivo romper un supuesto récord mundial lanzando a volar al cielo nada más y nada menos que 1,5 millones de globos. Más de 2.500 estudiantes se presentaron como voluntarios para llenar globos con helio. Los globos eran retenidos y preparados para su lanzamiento en una gigantesca estructura del tamaño de 2 estadios grandes de fútbol. Lamentablemente los organizadores nunca pensaron en las consecuencias que tendría este gigantesco evento. Al momento de lanzar los globos, una gran corriente de aire frío pasaba por la ciudad, la cual hizo que de forma brusca todos los globos comiencen a caer. Esto provocó accidentes de tránsito en todo el estado de Ohio, accidentes con animales en zonas rurales cercanas. El aeropuerto debió cerrar sus puertas y cancelar sus vuelos. Miles de aves fueron encontradas muertas. Y por si fuera poco, 2 pescadores que habían sufrido un desperfecto en su bote y estaban pidiendo ayuda murieron debido a que los rescatistas y guardacostas no pudieron ir a socorrerlos por la gran tormenta de globos.
¿Conocés la historia del hombre que se cortó el brazo para sobrevivir? En el año 2002, Aaron Ralston decide renunciar a su trabajo como ingeniero mecánico de Intel para dedicarse a su gran pasión, el senderismo, alpinismo y exploración de cuevas, que comenzó en la zona de Moab, Utah. Y es aquí donde se toparía con una prueba de supervivencia que cambiaría su vida para siempre. En el año 2003, Aaron se encontraba realizando senderismo y explorando en el Blue John Canyon, cuando de repente una roca le cae encima atrapando su brazo contra la pared de piedra inamovible. Aaron estaba solo y no había avisado absolutamente a nadie de dónde estaría. No tenía celular ni forma de comunicación. Aaron se mantuvo vivo durante 5 días bebiendo lentamente el contenido de una cantimplora esperando ser rescatado. Pero al 5.º día, cuando ya no tenía agua, decide tomar la mejor y más difícil decisión de su vida. Se amputa el brazo aplastado con una navaja de bolsillo. Aaron camina 20 kilómetros con el brazo amputado. Es ahí donde es encontrado por 2 turistas y trasladado rápidamente al hospital más cercano. Aaron había pasado 127 horas esperando a ser rescatado, pero salvó su vida cuando decidió arriesgarse y sufrir para poder vivir. ¿Conocés la historia del hombre que sobrevivió durante 60 horas a 30 metros de profundidad? Harrison O'Kene era miembro de la tripulación de un barco remolcador de embarcaciones petroleras. Harrison se encontraba en la cocina, ya que él era cocinero, cuando una gran ola choca contra el barco, lo da vuelta y lo hunde hasta el fondo del mar de las costas de Nigeria. La noticia llegó hasta la empresa dueña del barco, quienes inmediatamente desestiman que pueda haber sobrevivientes. Envían recién después de 2 días y medio a un grupo de buzos a verificar el estado del barco y si era posible reutilizarlo. Pero no termina ahí, porque para sorpresa de los buzos, al ingresar al barco que se encontraba a más de 30 metros de profundidad, se encuentran en una burbuja de aire que había quedado en la cocina a Harrison O'Kene, quien llevaba 60 horas atrapado con la mayoría del cuerpo sumergido. Increíblemente, Harrison fue el único sobreviviente de los 13 tripulantes del barco. Según cuenta Harrison, ver entrar al buzo en su rescate fue la felicidad más grande de su vida. Y según cuentan los buzos, encontrar a Harrison en donde no había forma que haya sobrevivientes fue el mayor susto de sus vidas. ¿Conocés la historia del hamburguesero caníbal? Joseph Roy Metheny nació en 1955 en Baltimore, Estados Unidos. Hijo de un padre alcohólico de clase trabajadora, Joseph de muy joven sirvió en el ejército para luego trabajar como camionero. Años después de una vida aparentemente normal, Joseph comienza a abusar del alcohol y de las drogas pesadas. Se casó con una mujer adicta al crack con quien tienen una hija. Años después, la esposa de Joseph escapa con su hija de 6 años para vivir con un grupo de drogadictos, lo cual lleva a que pierdan la tenencia de la pequeña. En un estado de abuso de sustancias e inestabilidad mental, Joseph desarrolla un odio profundo por los drogadictos y por las mujeres, a quienes comienza a secuestrar, violar y matar. Pero no termina ahí, porque Joseph abre un local de hamburguesas y al poco tiempo comienza a desmembrar a sus víctimas para mezclar su carne con la de cerdo y hacer hamburguesas. Joseph fue atrapado luego de intentar violar a una joven que logró escapar. En el juicio, Joseph confesó haber comido las hamburguesas de carne humana en varias oportunidades y dijo que nunca oirán de él palabras de arrepentimiento. Joseph Metheny fue juzgado por 10 asesinatos y murió en prisión en el año 2017. ¿Conocés la historia del hombre que le cayeron 7 rayos? Roy Sullivan nació en 1912 y vivió en Virginia, Estados Unidos. En 1942, Roy trabajaba en una torre de vigilancia de incendios donde sufrió el impacto de un rayo. 27 años después, Roy se encontraba trabajando como camionero, cuando en una fuerte tormenta eléctrica un rayo impacta su camión, provocando solo un leve incendio. Tan solo un año después, mientras Roy se encontraba en el jardín de su casa, un rayo cae a centímetros de él, haciéndolo volar por los aires. En ese mismo año, Roy estaba trabajando como guarda forestal en un parque nacional. Es ahí donde Roy nuevamente fue alcanzado por un rayo, el cual esta vez le provocó la quemadura de su cabello. Roy empezó a tener una especie de trauma con salir al aire libre y no era para menos, porque durante el año 1976 no uno sino 2 rayos vuelven a impactarlo. Pero no termina ahí, porque en 1977, cuando Roy había ido a pescar, nuevamente fue impactado por un rayo, el cual volvió a quemarle su cabello y ropa. Pero la suerte de Roy no termina ahí, porque cuando iba apurado por llegar al auto para ir a urgencias, tuvo que luchar contra un oso que empezó a perseguirlo. Roy murió en 1983 por causas no relacionadas a los 7 rayos. ¿Conocés la historia de la familia Tarpin? David y Louise Tarpin se casaron en 1985 y al poco tiempo le comunicaron a sus amigos y familiares que Dios los había destinado a tener muchos hijos. Y así fue, ya que Louise, en el transcurso de 30 años desde su casamiento con David Tarpin, dio a luz a nada más y nada menos que 13 hijos. Absolutamente para todos, los Tarpin eran una familia feliz, pero nadie se imaginaba lo que estaba sucediendo puertas adentro de la casa. El 14 de enero de 2018, 2 de las hijas escapan por la ventana de la casa Tarpin pidiendo ayuda. La mayor tenía un viejo celular que le había robado a sus padres y logra llamar al 911. Al llegar la policía ingresa a la casa y se encuentra con que varios de los niños estaban encadenados a las camas, con los ojos vendados y claramente desnutridos. Incluso 7 de los niños eran mayores de 18 años, pero tenían un grado tan alto de desnutrición y tortura tanto física como psicológica que nunca habían podido escapar. Los niños nunca habían visitado a un médico, a un dentista, nunca habían ido al colegio, ni tenían permitido salir de la casa. Cuando David y Louise Tarpin fueron detenidos, dijeron que los niños estaban castigados por no leer la Biblia. David y Louise Tarpin fueron condenados a cadena perpetua.
¿Conocés la historia de la danza de la muerte? En el año 1518, en la ciudad de Estrasburgo, Francia, una mujer repentinamente comenzó a bailar de forma apasionada y descontrolada en las calles. En una época donde no existían los celulares, la gente comenzó a juntarse a verla como un entretenimiento. Lo raro de todo esto no fue que al tercer día de baile consecutivo ella seguía bailando como si nada. Lo extraño acá fue que al tercer día, sin motivo, comenzaron a sumarse personas al baile. En poco tiempo había 50 personas bailando en la calle sin descanso. Al mes ya había más de 400 personas bailando en la calle sin parar. Muchos se desmayaban por no dormir y al despertar seguían con el baile. El gobierno de Estrasburgo, lejos de parecerle extraño el hecho, organizó un festival donde convocaba a que más gente se acerque a bailar. ¿Cuál era el motivo? No se sabía. Bailaban sin música, bailaban con hambre, bailaban con sueño o con lluvia. Al cabo de 30 días se pudieron registrar varios muertos en el extraño suceso. Personas que cayeron desplomadas producto del agotamiento extremo y de no consumir alimentos. Al día de hoy la teoría más aceptada es que los primeros 50 que empezaron a bailar tenían una severa intoxicación por hongos alucinógenos, pero que todo lo demás fue producto de una histeria colectiva. ¿Conocés la historia de la guerra de Australia contra los emus? El emu es un ave no voladora de gran tamaño. En el año 1932, en Australia Occidental, una superpoblación de emus estaban arrasando con los cultivos de los pobladores, al punto de dejar sin alimentos a ciudades enteras. Los agricultores de la zona informaron rápidamente al gobierno de la situación límite por la que estaban pasando. Los emus atacaban en grupos de a 20.000 aves, devorando y destruyendo todo a su paso. Se decidió entonces comenzar una operación militar contra los emus. Bajo el liderazgo del mayor Meredith, los australianos llevaron a sus mejores hombres junto con el más pesado armamento de guerra que disponían. Increíblemente, el día programado para iniciar la guerra contra los emus comenzó a llover, lo cual hizo que las aves se dispersen en pequeños grupos, arruinando de esta manera el plan de emboscada del militar australiano. Luego de una semana habían disparado más de 10.000 cartuchos de ametralladora y solo habían podido matar 300 aves de las 100.000 que se cree que había. Un mes después lleva a cabo una nueva campaña militar, donde esta vez logran acabar con 2.500 aves y hacer que las demás migren. En un documento oficial, el mayor Meredith destacó que la campaña había sido un éxito, ya que sus hombres no habían sufrido ninguna baja en combate. ¿Conocés el caso del hombre elefante? A Joseph Carey Marrick, nacido en Inglaterra en 1862, con tan solo un año de edad se le detectó que padecía síndrome de Proteus, una enfermedad progresiva que lo llevó a tener terribles malformaciones en todo su cuerpo. Antes de cumplir 15 años, un gran tumor le desplazó la mandíbula, haciéndole casi imposible hablar con claridad. Lamentablemente en su casa sufría maltratos y humillaciones constantes por parte de su madrastra y hermanos, por lo que decidió escapar y ganarse la vida como vendedor ambulante. A la edad de 20 años fue operado de una protuberancia en su cara con forma de trompa de elefante y de ahí el apodo. Utilizaba una especie de bolsa con la cual cubría su cara para poder caminar por la calle, pero un día unos jóvenes se la quitaron y empezaron a burlarse y humillarlo. La gente se reía de él, hasta que llegó la policía y lo llevó a un hospital debido a que Joseph estaba muy alterado. Como él no podía pagar el hospital, lo iban a derivar a un complejo psiquiátrico, ya que lo habían catalogado con un retraso mental. Es ahí cuando le realizan una entrevista para el diario y descubren que Joseph era alguien inteligente y educado. Miles de personas conmovidas por la historia, incluso la princesa de Gales, se interesaron por ayudar a Joseph, que pudo pasar sus últimos días viviendo en el hospital, dado a sus dos grandes pasiones, la lectura y escritura. ¿Conocés el caso del extraño incidente del Paso de Dyatlov? Entre el 1 y 2 de febrero del año 1959, 9 excursionistas se encontraban escalando en una difícil montaña de los montes Urales, pertenecientes en ese entonces a la Unión Soviética. Luego de 2 semanas sin comunicación con los 9 montañistas, las autoridades soviéticas envían un grupo de rescatistas que al llegar al lugar se encuentran con que el campamento donde debían encontrarlos estaba vacío. Luego de una intensa búsqueda en un bosque cercano encuentran restos de una fogata y a unos pocos metros 2 cuerpos que pertenecían a 2 de los montañistas. Se encontraban inexplicablemente, pese a las bajas temperaturas, en ropa interior y habían muerto por hipotermia. Pero no termina ahí, porque luego de varias semanas de búsqueda fueron encontrados los cadáveres de los otros miembros de la expedición. Y aquí se pone aún más raro. Varios de ellos tenían signos de que su cráneo había sido comprimido con gran fuerza. Y la ropa que llevaban puesta muy extrañamente tenía un alto grado de radiación. A partir de este caso se generaron miles de hipótesis. Al día de hoy se dice que pudieron haber sido sorprendidos por una avalancha poco común. Pero aún así hay muchos puntos en la historia, como la ubicación de los cuerpos o la radiación en la ropa, que aún no se pueden explicar. Mientras empalagosas películas te muestran que no vale la pena vivir, yo te voy a contar la historia del gran Jason Becker. Nacido en California, Jason, tan solo siendo un niño, sorprendió a toda su familia cuando agarró la guitarra de su tío y empezó a tocar sin errores y sin haber practicado antes una canción que estaba sonando de fondo en la radio. Al pasar los años, su virtuosismo parecía no tener techo. A los 16 años conoce a Marty Friedman, otro grandísimo guitarrista con quien forman la banda Cacophony. Jason deslumbraba a todos con su virtuosismo y carisma. En 1988 es convocado por David Lee Roth para reemplazar nada más y nada menos que a Steve Vai, uno de los guitarristas más virtuosos de
de la historia. Jason comienza a grabar el álbum de David Lee Roth, pero en 1989, tras un extraño dolor en una pierna, es diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa que paralizaría todos los músculos de su cuerpo. Antes de cumplir 20 años, los médicos le informan que solo le quedan 3 años de vida. Jason termina de grabar el álbum caminando con bastón y con su mano algo dormida por la enfermedad. Poco tiempo queda paralizado por completo, pero para sorpresa de los médicos, Jason no se rendiría y saca fuerzas para seguir viviendo. Increíblemente, a través del movimiento de sus ojos, Jason continúa componiendo música hasta el día de hoy. ¿Conocés la historia del incidente de Tunguska? La mañana del 30 de junio de 1908 en Rusia, sobre el bosque boreal de Siberia Oriental, ocurrió una gigantesca explosión, la cual aplastó y destruyó aproximadamente 80 millones de árboles. Sí, escuchaste bien, 80 millones de árboles. La explosión destruyó todo en un área de 2150 kilómetros cuadrados. La teoría más aceptada por los científicos es que el extraño evento fue provocado por la caída de un meteorito, pero igual así siempre quedó la incógnita de por qué nunca se encontró un cráter. La explicación es que el meteorito de gran tamaño pudo haberse desintegrado justo antes de tocar el suelo, pero debido a su gran velocidad dirigida hacia la Tierra, el evento terminó en una explosión equivalente a una bomba nuclear. Que por cierto, hay una teoría que en realidad los rusos estaban probando un primitivo armamento que se les fue de las manos. Sea como sea, lo bueno de este incidente es que ocurrió en un área prácticamente despoblada. Se estiman únicamente 3 muertes por la gigantesca explosión, que si realmente fue un meteorito y hubiera caído en cualquier gran ciudad, no estaríamos hablando de 3 muertos, sino de millones. ¿Conoces el caso de Jacobo Greenberg? Nacido en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, Jacobo era neurofisiólogo y psicólogo, pero además se había dedicado durante muchos años a estudiar el chamanismo, la parapsicología, la conciencia y la telepatía. Con los años desarrolló su propia teoría llamada la teoría sintérgica, donde Jacobo proponía que existe un continuo espacio de energía en el universo y que el humano común solo puede percibir una parte de él. Él decía que la realidad que todos conocemos es solo un pequeño holograma, construida por nuestra mente colectiva, y que el ser humano tiene el poder suficiente para hacer modificaciones en el espacio y tiempo. Hasta aquí podría estar hablándote de un charlatán o de un loco con teorías raras, pero lo extraño acá es que el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos admitió haber estado en contacto con Jacobo en los años 80 para desarrollar el programa Stargate, el cual proponía utilizar la telepatía como arma de guerra. Y ahora se pone más extraño, porque en 1994 Jacobo, luego de anunciar que tenía importantes y nuevos descubrimientos, desaparece de la faz de la Tierra sin dejar rastro alguno. Hasta el día de hoy nunca se encontró su cuerpo ni se sabe qué fue lo que le sucedió. Un año después de su desaparición, la CIA canceló definitivamente el proyecto Stargate. ¿Conoces el caso de Deborah Gale Stone? En el año 1974, Deborah era uno de los miembros de una nueva atracción de Disney llamada America Sing. El escenario tenía un novedoso sistema giratorio, donde iban rotando entre personajes animatrónicos y animadores humanos. Lamentablemente, Deborah, que llevaba tan solo 3 meses en el trabajo, no había sido bien informada dónde debía colocarse cuando el escenario girase. En la oscuridad del show y con la música a todo volumen, Deborah, luego de presentar a los robots, se coloca del lado incorrecto del escenario, el cual giró aplastándola y destrozando todo su cuerpo contra la pared. Deborah murió en el acto en una espantosa tragedia, una de las tantas muertes que se dieron a lo largo de la historia en parques de diversiones. ¿Conocés la teoría del cerebro de Boltzmann? Ludwig Boltzmann fue un físico austríaco que vivió en el siglo XIX, pionero en diferentes campos de la mecánica estadística y la probabilidad. Una de las tantas teorías que él desarrolló utilizando sus conocimientos en termodinámica, física y estadística se basaba en cuál era la probabilidad de combinaciones que dé como resultado accidentalmente vida en un universo de caos y desorden como el que vivimos. ¿Cuántos son los accidentes físicos que tienen que ocurrir para formar el ADN del ser humano? La gravedad justa en la Tierra y otros fenómenos que permiten nuestra existencia. Lejos de demostrarlo desde un punto de vista religioso, Boltzmann planteó la idea de que es estadísticamente más probable que en el universo exista un cerebro gigante que se crea a partir de la nada sin cerebro ni cuerpo que millones de cerebros pensantes viviendo en un planeta propio. Pero fue más allá, porque él también se preguntó qué pasaría si todo lo que conocemos no son más que pensamientos, un sueño dentro de ese gran cerebro, que esa gran cantidad de combinaciones imposibles que hacen nuestra existencia no son más que la imaginación de un cerebro creado al azar con una combinación estadísticamente más probable. ¿Conocés la historia de la vampira de Barcelona? Enriqueta Martí Ripoll vivió a principios de 1900 en Barcelona, donde misteriosamente en ese momento hubo una ola de niños desaparecidos. Enriqueta llevaba una extraña vida en la que en poco tiempo pasó de mendigar y prostituirse a ser dueña de varias propiedades y rodearse de la alta sociedad. En febrero de 1912 la policía se encontraba en una intensa búsqueda de una niña desaparecida. La vecina de Enriqueta la denuncia por haber escuchado ruidos extraños y haber visto desde su ventana niñas rapadas y de extrañas vestimentas en la casa
casa de Enriqueta. Es ahí cuando al entrar la policía se encuentra que la casa de Enriqueta estaba llena de frascos con órganos humanos y tenía aparatos para succionar sangre humana. También se encontraron restos de huesos. La policía halló en la casa de Enriqueta a Teresita Guitar, la niña desaparecida, junto con otra niña también secuestrada. Ambas fueron devueltas a sus familias sanas y salvas. Enriqueta fue a prisión, donde murió a los pocos días a causa de una paliza que le propinaron sus compañeras de celda. Al parecer, Enriqueta vendía supuestas pócimas de juventud a la alta sociedad hechas a base de sangre de niños. ¿Conocés la historia del piloto que casi se cae por la ventanilla del avión en pleno vuelo? El 10 de junio de 1990, el piloto comercial Tim Lancaster y su primer oficial Alistair Hutchinson se encontraban en pleno vuelo en un avión cargado de pasajeros que se dirigía desde Reino Unido a España, cuando de repente dos de las ventanas al costado del piloto se desprenden violentamente, generando la descompresión de la cabina de forma brusca y absorbiendo al piloto Tim Lancaster por una de las ventanas. Afortunadamente, un pie de Tim quedó trabado en el tablero y entre una azafata y su copiloto pudieron sostenerlo, pero debido a los casi 700 km/h a los que viajaba el avión, tuvo que permanecer fuera hasta el aterrizaje de emergencia. La azafata y el copiloto cuentan que veían cómo se golpeaba una y otra vez contra las ventanas y la trompa del avión. Estaba lleno de sangre. Ellos suponían que ya estaba muerto, pero igual así, incluso con ayuda de los pasajeros, no pensaban dejar ir el cuerpo. La sorpresa fue que al aterrizar, pese a la velocidad de los golpes, la falta de oxígeno y la temperatura de 20 grados bajo cero, Tim había sobrevivido y solo sufrió algunas fracturas. Tan solo 5 meses después del accidente, Tim volvió a pilotear y continuó volando hasta su retiro. ¿Conocés el experimento del universo 25? El biólogo John Calhoun en el año 1968 comenzó un experimento social con ratones que se llamaría Universo 25. Introdujo 8 ratones, 4 machos y 4 hembras en una caja de 7 metros cuadrados donde él les proveería de todo lo necesario para vivir. La idea era comprobar qué sucedía ante el aumento de la población. Casi un año después, en la caja ya había 620 ratones y a medida que la población aumentaba, él aumentaba las raciones para que nada les falte. Hasta aquí Calhoun lo definía como un paraíso de ratones, pero al poco tiempo, cuando la población continuó aumentando, comenzó a haber peleas territoriales y una guerra que se convirtió en constante. Algunas hembras por elección dejaron de reproducirse. Varios de los machos dejaron las prácticas sexuales para vivir cerca de las reservas de agua. Otros machos entraron en una especie de frenesí, donde tenían relaciones sin distinguir sexo. Con el tiempo no solo había matanzas, sino también canibalismo. Rápidamente, en cuestión de días, la población se extinguió. Lo llamativo es que el biólogo había presentado a este experimento como una visión futura de la humanidad cuando la población mundial aumente demasiado. ¿Conocés el sonido de la muerte? Los aztecas dominaron entre los siglos XIV y XVI gran parte de lo que hoy es México. Muchas veces la forma en la que iban ganando territorio y sumando pueblos a su imperio era a través de terribles batallas. Había pequeños pueblos que incluso no tenían oportunidad ante el gran ejército azteca. Pero el poderío no era solo militar, también era psicológico. Cuando los guerreros aztecas se acercaban para una batalla, llevaban varios hombres al frente haciendo sonar lo que hoy conocemos como silbatos de la muerte, los cuales podían provocar que el enemigo o pueblo a conquistar se rinda incluso antes de la batalla, ya que el sonido de los silbatos acercándose como gritos de sufrimiento podía aterrorizar hasta los más valientes. Si no tenés auriculares, ponete auriculares, subí el volumen e imagínate que estás en la oscuridad de la selva y escuchás esto. ¿Conocés la historia de la bebida energizante que mataba? En el año 1918 en Estados Unidos salió a la venta una bebida llamada Radiator, la cual se ofrecía como una cura para los muertos vivientes. Una bebida energizante que podía curar lesiones, blanquear dientes, agudizar el pensamiento y hasta mejorar la vida sexual de quienes la beban. Lo cierto es que increíblemente esto sucedió casi 20 años después de que Marie Curie descubrió y acuñó el término radioactividad, pero la bebida estaba hecha a base de componentes radioactivos. Y no solo eso, sino que se informaba abiertamente como que esto era algo bueno. Un reconocido golfista llamado Evan Bear se hizo adicto en aquellos años a tomar Radiator, la cual consumió diariamente durante 3 años para luego morir en un horrible sufrimiento por envenenamiento de radiación. La mandíbula se desprendió de su cráneo, los huesos de su cabeza se deshacían con solo tocarlos. El golfista debió ser enterrado en un ataúd de plomo debido a que su cuerpo podía seguir contaminando con radiación a quien se le acerque. La bebida fue retirada del mercado recién en 1928. Miles de personas fueron víctimas de los síntomas de la radiación, pero por sobre todo y ya desde aquella época fueron víctimas de los vendedores de pseudociencias y curas mágicas. ¿Conocés la historia del hombre que se comió un avión? El francés Michel Lotito comenzó con su extraño apetito a los 9 años, comiendo partes de una bicicleta que su papá estaba desarmando. Al poco tiempo, en su adolescencia, luego de varias visitas al médico por tragarse tornillos, se descubrió que el joven tenía una extraña característica en su estómago, el cual podía albergar metal, madera o vidrio sin dañar sus órganos internos. Michel comenzó rápidamente a hacer de su extraña cualidad un show en el que cobraba $1000 la entrada por verlo comer. A lo largo de su vida le mostró a miles de personas cómo se comía pieza por pieza en pequeños trozos, por ejemplo,
ejemplo, un par de esquís, 2 camas grandes, 7 televisores, 6 candelabros, 15 carritos de supermercado y su preferido bicicletas, 18 bicicletas completas. Pero Michel quería ir por más y entre 1978 y 1980 entró al récord Guinness por haberse comido un avión Cessna 150 entero. Las radiografías de los peritos confirmaron que Michel consumía en ese tiempo alrededor de 1 kilogramo de metal al día. Al terminar de comer, Michel dijo que lo menos apetecible del avión fueron los neumáticos. Michel Lotito falleció en 2007 por causas naturales.